metas. De las metas durante el transquirúrgico, de las presiones tanto meseta como pico, ¿alguna recomendación si es que se llegaran a elevar alguna de estas dos durante el transquirúrgico? ¿Qué sería lo mejor, lo más conveniente? ¿Jugar con el volumen, jugar con el PIP? ¿Usted qué recomendaría? Ok, bueno. Sí, hay que recordar que la ventilación mecánica, siempre nuestro objetivo es cumplir un volumen minuto. Nuestro volumen minuto lo da la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, ¿no? Entonces, si yo tengo un volumen corriente de 5 litros por minuto a una frecuencia de 14 y un volumen corriente de 400, yo puedo jugar con eso para cuidar mi volumen minuto, pero bajar las presiones. ¿Ok? Entonces, si mi presión aumenta, puedo bajarle el volumen, no importa que sea un adulto, lo puedo bajar a 200, 150 y subirle la frecuencia cuidando ese volumen minuto, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Expliqué que hay que cuidar en este tipo de pacientes, por ejemplo, como vienen con un trauma, a lo mejor hay coágulos, o sea, hay que cuidar el circuito, o sea, hay que aspirarlo. Los tubos de doble luz traen cada uno sus sondas, para que si es una sonda para el pulmón derecho, una sonda para el pulmón izquierdo. Entonces, hay que, lo puedes aspirar al paciente, lo puedes lavar, puedes hacer lavados pulmonares con 2 a 5 centímetros de solución salina tibia. Puedes pasarlo a través del tubo, puedes pasar la sonda, aspiras, corroboras que tu circuito no haya ninguna obstrucción, que el tubo no esté doblado, porque como están de cúbito lateral a veces podría suceder, ¿no? Ya que corrobores que eso está bien, pero a lo mejor le está causando un broncoespasmo, también puedes auscultar a tu paciente. Les recomendamos que siempre esté con la curva presión-volumen para estar viendo la espirometría, ventilación a ventilación. ¿Por qué? Porque la capnografía sí nos da, pues, lo que nos da la capnografía, ¿no? Inspiración, la meseta del CO2, expiración, pero eso también te puede dar un paciente despierto. En cambio, con la curva flujo, presión-volumen, tú sabes si es una presión positiva, si es una presión negativa, si es una presión muy alta, o sea, es que la curva se empieza a horizontalizar. Entonces, tienes que cuidar, pues, si es un broncoespasmo, le puedes poner broncodilatadores. Usamos generalmente sulfatos de magnesio, metilprednisolona, para disminuir el edema, mejorar la reactividad de la mucosa traqueobronquial y pues asegurar un buen plano anestésico, ¿no? Relajante si es necesario, para que todo lo que nos puede estar aumentando la presión pues lo eliminemos, ¿no? Entonces, ese tipo de presión, si es una ventilación unipulmonar, acuérdate que va a ser del pulmón que no están operando. Uh-huh. Entonces, eso hay que cuidar en la ventilación unipulmonar. Gracias, doctora. Ajá, sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Muchas gracias, doctora. Muy interesante y muy didáctico. Yo tengo, la mayoría de los pacientes con trauma y sobre todo cuando es, como comentaba, de alta energía, pues muchas veces entran programados incluso de un día para otro porque el paciente está consciente, no está con una desaturación franca precisamente para fijación de clavícula, como el caso que nos expuso usted, o para fijación de la parrilla costal. Uh-huh. Muchas veces estos pacientes, aunque los vemos despiertos y los vemos sin un compromiso respiratorio previo a la cirugía, pues una vez que se encuentran intubados, pues vemos la situación de que probablemente el pulmón que no está en teoría dañado, porque no es el no dependiente, uh-huh. Pues surgen situaciones en cuanto a la ventilación y como uh-huh. comenta el doctor, ¿no? Vigilar las presiones y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Usted recomendaría iniciar desde cuando sospechamos en este tipo de pacientes que probablemente ese pulmón que pensamos que no está dañado, pero sí tenga algún riesgo de tener lesión, iniciar con la ventilación protectora con los parámetros que usted nos proporcionó en un listado? Sí, esa ventilación en cualquier paciente es como lo ideal, ¿no? O sea la cirugía que sea. Ahora, ¿por qué estos pacientes pueden comportarse así? Aunque entren despiertos, en estabilidad hemodinámica,
y al momento de que los intubamos, los giramos y así se descompensan. Por lo que les estaba comentando de los cambios fisiológicos de la ventilación unipulmonar y qué va a pasar. Cuando los intuban, ya checan que está bien. Lo que yo les recomiendo es que antes de girarlo, ya empiecen, o sea, corroboren que la ventilación unipulmonar se empiece a instaurar, o sea, empiecen a ventilar ya solo el pulmón dependiente, el que va a quedar abajo. ¿Para qué? Les comenté que tarda 15 a 20 minutos más o menos en instaurarse la vasoconstricción pulmonar hipóxica. En instaurarse la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que eso significa que va a haber una redistribución de flujo sanguíneo de nuestro gasto cardíaco, casi el 80% del pulmón que se va a operar, lo va a distribuir al pulmón que no se va a operar. Entonces, eso nos va a llevar a que esos 15, 20 minutos, aunque lo giremos, sí se hipotensa, podemos usar en ese momento a lo mejor aminas vasoactivas. Ahorita pues ya no contamos con efedrina, pueden tener a lo mejor norepinefrina, porque es esperado que el paciente se hipotense, más la vasoconstricción pulmonar hipóxica que se está instaurando, puede ser que todavía se nos desature, o sea, se nos va a desaturar. Entonces, con un apoyo aminérgico, que no es forzoso que sean todos, o sea, si tenemos una TA media mayor de 60, o es un paciente sano, es un paciente a lo mejor previamente sano, joven, pues lo puedes aguantar esos 15 a 20 minutos para ver cómo se comporta, porque teóricamente va a tender a mejorar porque se va a empezar a redistribuir el flujo. Vamos a usar parámetros ventilatorios de protección pulmonar. Ahí es importante no meterles mezcla, o sea, como va a ser un paciente que se va a someter a ese cambio hemodinámico, maneje el FiO2 al 100. Ya cuando se instaure la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que ya vea que está ventilando bien su pulmón dependiente y todo, bueno, ya le pueden meter su mezcla, ¿sale? Pero si lo va a intubar, lo va a girar y va a saber que va a haber esos cambios, desde un inicio FiO2 al 100, empieza antes de girarlo con la ventilación unipulmonar, también le va a dar mayor tiempo de colapso al pulmón dependiente, al pulmón no dependiente, al que van a operar, para que cuando el cirujano entre, ya esté adecuadamente colapsado, no le esté diciendo que no puede operar, ya todos esos cambios hemodinámicos le da perfecto tiempo, esos 15, 20 minutos en lo que lo giran, lo visten, lo lavan, en que usted vea cómo se está comportando el paciente. Y sí puede ser que tenga daño pulmonar, pero si nada es fractura costal, muy probablemente ese paciente vaya a salir bien de ese trauma, de esa cirugía. Y no porque se descompense transitoriamente, está indicado como mantenerlo intubado, ¿sale? Entonces, nada más es saber que va a pasar ese cambio fisiológico de adaptación a la ventilación unipulmonar. Entonces, pues nada, FiO2 al 100, las medidas de protección pulmonar, saber que su tubo está bien colocado y aminas en dado caso que no soporte, que se vaya una hipoxemia muy marcada y no la soporte, y a pesar de todo esto ya pasaron 15, 20 minutos, empiece con aminas, generalmente con eso recuperan bastante bien y ya. Muchas gracias. De nada. Tiene muchas felicitaciones, doctora. Ay, muchas gracias. Y sí. En especial una pregunta de Puebla de la doctora María Alejandra Astete. Dice: excelente tema, muchas felicidades, agradece su explicación, su tiempo. La saludan y pregunta: ¿en qué caso se podría indicar colocar un tubo de doble lumen por el sitio de la traqueostomía? Pues en un paciente que tenga traqueostomía, o sea, básicamente. Bueno, si gusta ampliarle un poquito, es como su duda. Bueno, también puede ser que tengamos un paciente con traqueostomía y no necesariamente tengamos que usar la traqueostomía. ¿Qué podría ser? Un paciente que esté obstruida su vía aérea superior, o sea, que por arriba de la tráquea tenga un tumor laríngeo, un tumor de base de lengua, o sea, que no se pueda usar la vía orotraqueal. Ahí lo usaríamos a través de la traqueostomía, pero sí hemos usado tubos de doble lumen por vía orotraqueal, aunque estén traqueostomizados los pacientes. O sea, ahí hay que estudiar al paciente, saber cómo está su vía aérea superior e inferior para ver si se usa el tubo de doble luz, porque sí hemos puesto tubos de doble luz en pacientes con traqueostomía. Esa sería entonces la indicación, ¿cierto? El caso. Sí. También preguntan, en su experiencia, paciente cardiópata, las principales complicaciones que ha visto en este tipo de manejos.
paciente con trauma cardiópata y trauma de tórax, ¿será? Trauma de tórax, pero paciente cardiópata, es lo que pregunta. Bueno, el cardiópata en general, digamos que por una hipertensión, por un el ventrículo derecho siempre es el más comprometido en una ventilación unipulmonar o en un paciente de tórax que se va a operar. Si hay un clipaje de la arteria pulmonar o una resección torácica, el ventrículo derecho y el gasto cardíaco es el que llega a sufrir. Entonces, en un paciente cardiópata, siempre hay que tener una TA media por arriba de 90, no sea un paciente hipertenso que esté estable, pero use antihipertensivos, su TA media ya no sería 60, ya sería media nuestro objetivo para un paciente postinfartado, para cuidar esa diástole, para esa perfusión coronaria, ¿no? En este tipo de pacientes, lo ideal es que si nada más es un trauma en tórax, que sea un trauma penetrante en pulmón, llegan los cirujanos, reparan y hacemos otra vez expansión del parénquima pulmonar, pues no debería de tener mayor complicación. Si es un paciente con un tamponade cardíaco, liberan el pericardio, también nosotros volvemos a reexpandir el pulmón y también no debe de haber mayor complicación. Un tamponade cardíaco, bueno, pues eso de entrada trae es el 70% de mortalidad, porque pues si no se libera, ¿no? Toda la evolución natural del tamponade, pues tiene una alta mortalidad. No sé si se refiere a pacientes con lesión ventricular, que también pues le podemos dar campo quirúrgico al cirujano, se puede usar ya una membrana de circulación extracorpórea y ya, o sea, si hay tema de reparar ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, pues eso, pues ese ya es otro tema a tubo de doble luz, pero principalmente arritmia sería usar lidocaína en perfusión, amiodarona, cuidar las presiones arteriales medias en este tipo de pacientes, usar un colchón aminérgico. Si es un paciente, no sé, con marcapasos, ya está protegido con el marcapasos, entonces tampoco hay que estresarnos tanto. A veces nos estresamos, pero pues no, ya el marcapasos hay que saber cuándo fue la última revisión, si está protegido, si entra, si necesitamos antes de la inducción ponerle ya aminas, porque sabemos que a lo mejor su corazón tiene una insuficiencia cardíaca, no sé, llega congestionado, edema de miembros inferiores. Pues el paciente tras la inducción, al girarlo, ponerle sonda de doble luz, pues se va a descompensar. Si por si un paciente sano en agudo se descompensa, un paciente cardiópata más. Entonces, a lo mejor él sí es mandatorio iniciar un colchón aminérgico para la inducción. Pues ya no sé si hay algo más. Eso yo haría. Pues aquí solamente tenemos una petición que si puede ampliar las complicaciones que mencionó. Bueno, es que es muy variado, o sea, el trauma puede ser desde cerrado, complicaciones por uso de sonda de doble luz, pues lesión de la tráquea, como ya son tubos de PVC y son también de silicona muy flexibles y ya hay mayor seguridad en su colocación, ya hay unos que tienen, son videotubos, o sea, podemos ver todo el tiempo su colocación, ya son bajas las complicaciones. Complicación de una intubación, pues como cualquier intubación de un tubo convencional. Lo de hipoxemia transoperatoria. En trauma, pues bueno, que no manejemos o que a pesar de que lo manejemos bien, pues el paciente caiga en coagulopatía, acidosis, hipotermia. Esas son las tres cosas que siempre tenemos que cuidar. Llevar a nuestra anestesia guiada por objetivos, ¿no? O sea, el objetivo del CO2, nuestro objetivo hemodinámico, para que aunque esté grave y agudo en ese momento, pues nosotros lo mantengamos estable para en ese punto de su actuar quirúrgico, ¿no? Pues ya. A ver, estoy checando, pero también por aquí nos dicen que en qué momento se logra la expertise de la colocación de este tubo. Bueno, había artículos que decían que después de unas 100 colocaciones, que pues no son tantas, o sea, se puede colocar unas 10, 12 veces sin problema y yo creo que es mucho la clínica y desde el inicio si hay fibrobroncoscopio o si ya tenemos con los videotubos o
si no cuentan con un o con alguien que lo sepa poner, como les comenté, la curvatura distal se coloca, se cruzan las cuerdas, el globo bronquial se gira hacia la izquierda o hacia la derecha, depende, 90 grados, depende de qué lado sea del tubo, y se avanza hasta la carina, hasta sentir una resistencia, se insuflan neumotaponamientos y se coloca. Entonces, no sé, no tengo el dato exacto de, no sé, como los regionalistas, ¿no? Que dicen 15 bloqueos y ya eres experto, o sea, se las debo para la siguiente. Sí, gracias, doctora. El doctor Arnulfo Robles Reyes dice, ¿qué estrategia se puede emplear si no se cuenta con un tubo de doble lumen y se tiene un paciente con lesión pulmonar por arma de fuego? Se puede usar el tubo convencional dirigido hacia derecha e izquierda. Eso, como les comenté, se puede colapsar el pulmón que se va a operar, pero nos va a dar el inconveniente de que no lo vamos a poder reexpandir. Sin embargo, cuando hagan la cirugía, podemos llevar ese tubo a tráquea y ya expandir los dos, ¿ok? ¿Sí me explico? Otro sería un bloqueador bronquial, pero pues si no cuentan con el tubo de doble lumen, a veces el bloqueador bronquial es menos. Por ejemplo, en niños que es difícil tener un tubo de doble luz, se usa un tubo normal. ¿Y qué se hace? Estar aspirando al paciente durante la cirugía, o sea, sangre, secreciones, estarlo aspirando, cuidando las presiones, si la presión ya aumentó, volverlo a aspirar, hacerle lavaditos, pero pues sí, sería un tubo convencional abocado al pulmón que queremos proteger, ¿sale? Para que nuestro pulmón dependiente, que es el que nos va a mantener saturando adecuadamente a nuestro paciente, esté protegido. Entonces yo creo que sería abocar un tubo convencional al dependiente, dejar que hagan la cirugía, que haya un colapso, que se repare lo que tenga que reparar y ya después el tubo llevarlo a tráquea. Ok, gracias. Tiene muchas felicitaciones de sus colegas del INER. Ay, muchas de la gracias. doctora María Elena Pinto, Segura, doctor Silvio Arturo Zamudio. Excelente plática y bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta que tengamos. Déjame checar por último. Sí. Pues más que nada son felicitaciones que continúan, pero pues creo que son gracias. todas las preguntas. Muchas gracias.